es la asistencia. Entonces voy a compartir pantalla para que vean la asistencia. Listo, la contraseña es esta. Llénenla, por favor. Llénenla, por favor. No te preocupes, Laura. Bueno, vamos a revisar esa asistencia, a ver si ya colocaron todos. Anderson Aldana está. Sí, sí, señor, Listo. pero ya vaya.
Ya la coloqué, ya la coloqué. Brian Huertas. Brian Huertas. No está Brian. Laura Pérez. Laura Sí, Daniela profe, Pérez. pues yo la hago colocar. Fernando José Sanabria. Sí, señor, profe, ya la pongo. Yo la pongo. Y Juan Andrés Zapata. Presente, profe. Listo. Entonces vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar. Les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. En la clase anterior, nosotros estuvimos trabajando con triángulos. Vimos qué era un triángulo, cómo se definía, cuáles eran sus componentes. También vimos la clasificación de los triángulos. Hoy vamos a mirar algunas relaciones que existen entre esos elementos de los triángulos. Esas relaciones yo quiero que ustedes las descubran, no que yo se las diga. Muy seguramente varias de ellas ustedes las conocen. Pero entonces para yo cerciorarme de que ustedes van a intentar descubrir esas relaciones, cada uno de ustedes, a la medida que yo les vaya haciendo preguntas, me las van contestando en el chat de forma privada, individual. ¿Listo? Entonces, no, tengan mucho cuidado de no enviarme preguntas públicas, las respuestas públicas, ¿listo? Para que no, los demás no se las copien, ¿listo? Les voy a empezar entrando a GeoGebra y mostrándole algunas cosas. Entonces voy a entrar a GeoGebra, GeoGebra clásico, ¿y qué voy a hacer? Voy a pintar un triángulo. Pero primero voy a quitar estos ejes. Voy a olvidarme de la parte de la cuadrícula y voy a olvidarme también de los ejes. Esto voy a dejar un lienzo en blanco. Eso va a estar aquí totalmente en blanco. Ya sabíamos que un triángulo está determinado por 3 puntos. Si yo tengo 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C, esos puntos deben no estar en la misma línea, o como se dice matemáticamente, deben ser no colineales. No pueden estar en la misma línea, si no, no me forma un triángulo. Listo, ya pinté 3 puntos. Lo siguiente que yo tengo que hacer es encontrar los segmentos que unen esos 3 puntos. Entonces, el segmento AB, aquí está, aquí lo nombran F minúscula. El segmento BC, aquí está, lo nombran G minúscula. Y el segmento CA. Cada uno de esos segmentos tiene sus respectivos nombres, sus respectivas medidas. Ese triángulo tiene sus respectivos ángulos. Bueno, voy a quitar mostrar la etiqueta, voy a quitar las etiquetas de estos segmentos. Listo. Tengo aquí este triángulo. ¿Qué es lo bueno de GeoGebra? GeoGebra es un programa de geometría dinámica. Dinámica significa que si yo pinté este triángulo, no tiene por qué quedarse siempre así. Yo lo puedo mover y manipular a mi gusto. Por ejemplo, este punto A, yo lo puedo coger y moverlo para donde yo quiera. Y a la medida que yo estoy moviendo este punto A, como lo primero que creé fueron los puntos A, pues se van manipulando, se van cambiando también los segmentos que yo creé. Entonces, miren, por ejemplo, esto parece un triángulo equilátero, y más o menos, ¿cierto? Pero aquí ya no. Y aquí ya cambia, y aquí si yo lo muevo, se vuelve totalmente diferente el triángulo. Yo lo puedo manipular a mi antojo, este triángulo. Y pues, por ejemplo, el segmento BC, que aquí mide cierta cosa, ahora mide más poquito. El segmento AB, que medía tal cosa, ahora mide mucho más poquito, o mide más alto, mide más, tiene un valor más alto, por decirlo así. Yo lo puedo manipular a mi antojo. Entonces voy a valer de esas propiedades que tiene GeoGebra, de yo poder cambiarle las medidas a los triángulos para tratar de que ustedes conjeturen esas propiedades que yo quiero que conjeturen. Primera propiedad, primero que quiero que hagan. Voy a medir estos lados, voy a medir cuánto miden. GeoGebra también lo hace fácilmente. Aquí en el menú de aquí arribita, aquí donde estoy dándole clic, aquí dice, en la tercera dice distancia o longitud. Le voy a darle clic donde dice distancia o longitud y voy a tocar el segmento. O sea, ese segmento, de acuerdo a GeoGebra, mide 17.02. Voy a tocar el de acá.
17.46. Toco el de acá, 11.27. Eso es lo que miden esos segmentos. Y de la misma manera, si yo muevo los puntos, pues ellos van cambiando, vea. ¿Ven? Ellos van cambiando. Si se dan cuenta, como estoy moviendo este punto, pues el otro segmento no cambia de medida. Pero si ahora muevo estos, el otro segmento no cambia de medida. Van cambiando, vean. Y si yo cambio esto, ese otro cambio de medida. Yo también podría mover todo el segmento, veanlo. Si lo ven. Y pues no cambia de medida, pero sí cambia el otro. Ahora, en una primera medida, quiero que me digan, ¿ustedes pueden encontrar alguna relación entre estas tres medidas? Cosa de que la relación se mantenga así yo mueva los puntos. Usualmente, muchachos, las relaciones en matemáticas, usualmente, depende de si son entre conjuntos o si son entre elementos que tienen ciertas medidas. Cuando son entre elementos que tienen ciertas medidas, las relaciones usualmente son del tipo tal cosa o tales cosas son iguales a tales cosas o tales cosas son menores o mayores que tales cosas. ¿Será que ustedes pueden encontrar alguna relación entre las medidas de estos lados de tal forma que esa relación sea la misma sin importar que yo la mueva? Traten de miren una relación, busquen, a ver, traten de buscarla, y ahorita yo la muevo y van a mirar a ver si la relación que ustedes están planteando, acuérdense que se llaman conjeturas, ustedes van a dar conjeturas, van a plantear hipótesis. Si la relación que ustedes están pensando entre esas medidas se mantiene si yo la muevo. Entonces echen una mirada, piénsenlo, no vayan a escribir todavía nada, y en 30 segundos yo muevo eso. Vayan utilizando recomendaciones, vayan anotando los valores, si quieren pueden utilizar calculadoras para hacer cuentas, operaciones, lo que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces les voy a dar 30 segundos para que hagan cosas con esos tres números, a ver si pueden llegar a algún tipo de relación. Y después yo lo muevo y miran a ver si esa relación que ustedes plantearon se sigue manteniendo con los nuevos valores. 30 segunditos, son las 7:17, las 7:18 muevo el triángulo. No vayan a escribir todavía nada. Listo. Lo recomendable era, muchachos, que ustedes hubieran anotado estos valores, hayan hecho un dibujito ahí, así sea a mano alzada, así no sea con regla, y abajo empezar a escribir sus hipótesis, a ver qué pasa. Lo voy a mover. ¿Listo? Y les recomiendo que vuelvan a anotar los valores y que hagan cosas con esos valores a ver si pueden llegar a alguna conclusión ustedes. Lo voy a mover. Listo. Recuerden que esta es la medida de esta es la de este lado y esta es la de este lado. Ahora ustedes debieron haber planteado alguna hipótesis, alguna vaina que creían que ocurría. Revisen si aquí sigue ocurriendo. Y si alguien cree ya tener alguna hipótesis, me la escribe por el chat.
Profe, en sí, ¿cómo era bien la pregunta? Bueno, la pregunta es la siguiente. Estamos mirando las medidas de los lados de un triángulo, ¿cierto? Aquí yo tengo ciertas medidas. Lo que yo necesito es que ustedes traten de mirar de qué manera se pueden relacionar esas tres medidas. Las relaciones que estamos mirando, por lo menos el día de hoy, tienen que ver con relaciones de equivalencia o de orden. Esas relaciones de equivalencia o de orden son, ¿qué son? A tratar de explicarles. Por ejemplo, una relación de equivalencia sería decir, lo que pasa es que si yo, la medida de los tres lados son iguales. Entonces yo puedo decir que el segmento BA más el segmento BC más el segmento CA miden lo mismo. Entonces eso podría ser una hipótesis que yo planteé. Y eso ocurriría, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo más o menos así, a tratar de pintar uno equilátero. 10, 57, 10, 57. Supongan que ahí ya están todos los lados iguales, ¿no? Entonces usted dice, es que la medida de todos los lados son iguales. Entonces yo escribiría algo como que segmento BA más segmento BC segmento BA es igual al segmento BC es igual al segmento BC. Entonces digamos, eso puede ser una conjetura. Pero entonces yo les muevo y ustedes van a mirar si lo que ustedes propusieron se mantiene. No, mire que aquí sí son diferentes, entonces la conjetura no me sirvió. Entonces las conjeturas pueden ser, en este caso, de igualdad, pero también pueden ser de desigualdades, como por decir, lo que pasa es que el segmento AB siempre es mayor que los otros dos. Entonces yo miro y efectivamente el AB es mayor que el BC y que el CA. Pero si yo muevo, mi conjetura ya cambió, o sea, esa conjetura no me sirvió. Entonces, planteé hipótesis de cosas que sí puedan ocurrir con las medidas de los lados. Planteé cosas y yo los voy guiando dependiendo de lo que me vayan contestando. Bueno, pónganle cuidado a lo que me está diciendo aquí Laura. Laura me está hablando de un término en triángulos que se llama la base. Uno está acostumbrado a pensar que la base siempre es el lado que se encuentra aquí abajo. O sea, en este caso, el segmento AC. Pero realmente un triángulo tiene tres bases. Cada segmento, cada lado del triángulo se puede llamar base. Uno utiliza, usualmente, ¿para qué utiliza eso? Pues para hallar el área del triángulo, porque le dicen por allá que el área del triángulo es base por altura. Entonces uno tendría que saber cuál es la base y cuál es la altura. La base siempre va a ser cualquiera de los tres lados y la altura, ¿qué va a ser? La altura va a ser una recta perpendicular, o sea, de 90 grados, que pasa por el punto, por el vértice contrario y pasa por acá. Entonces la base, cuando estamos hablando de triángulos, puede ser cualquiera de los tres lados. Y la altura simplemente va a ser este segmento que va desde el vértice contrario hasta el lado, pero que viene a 90 grados. Entonces, esto sería aquí la base de este triángulo. Pero yo también puedo hacer ese mismo procedimiento en el lado BC. Y les voy a mostrar. Yo puedo coger y pasar una recta perpendicular a este punto y por esta recta. ¿Sí la ven? Entonces, ahora mi base es el segmento, ahora mi base es BC y mi altura ahora mi altura ahora es este segmento que va desde A hasta D. Entonces, si yo quisiera hallar el área de este triángulo, yo multiplicaría base, que es lo que mide BC, por la altura, que es lo que mide DA, y lo divido entre 2. Y ese resultado va a ser igual si yo lo hago por el otro lado. Si yo hallo la altura por este lado, por BA, o si la hago por este lado. O sea, hay tres bases realmente en un triángulo y va a depender de cuál altura estoy midiendo yo. Entonces, el término base no es uno solo, sino es. Ahí me salí. No es uno solo, sino hay tres bases también en el triángulo. Bueno, sí, sí, eso es verdad. Eh,
Ah, bueno, mire lo que me dice aquí José Santiago. Me dice que el segmento AC se mantiene igual a pesar de que los demás valores cambian. El AC se mantiene igual. Pero mire que si yo muevo el punto C, ay, no mentiras que estoy haciendo algo que no es. Mire que si yo muevo el punto C, el segmento AC sí me cambia. Todos pueden cambiar. Todos pueden cambiar. Todos pueden cambiar. ¿Listo? Bueno, voy a darles una pista. Hagan operaciones entre esos objetos, a ver, entre esas medidas, a ver qué ocurren. Miren a ver qué operaciones pueden ustedes hacer entre esos números y plantean relaciones. Recuerden que las relaciones en matemáticas son del tipo que ciertas cosas son iguales a otras o ciertas cosas son mayores o menores a otras cosas. Planteen a ver, hagan operaciones entre esos números, a ver a qué pueden llegar con operaciones. Hagan operaciones a ver si pueden encontrar alguna constante entre esas medidas. Por ejemplo, que dos lados sumados den igual al otro. Miren a ver si eso ocurre. ¿Será que si yo sumo este con este, me da igual al de acá? Sí, Miguel, esa es la idea, que usted me diga qué pasa que me las escriba, pero aquí, ¿no? En el chat para que les vayamos charlando. ¿Será que si sumo estos dos me da igual a este? ¿O será que si sumo estos dos me da igual a este? Jueguen con eso a ver qué ocurre. Y si no me da igual, entonces, ¿qué me da? ¿Qué me puede dar? Recuerden que no siempre son relaciones de igualdad, ¿no? También vale decir que es mayor o que es menor. Un minutico y muevo el triángulo. Profe, qué pena, ¿lo puedo molestar? Sí, molésteme. ¿Puede tomar la altura entre C y la base, por favor? Cristina, a esa, ya le contesto, David. Cristina, a eso vamos a llegar, pero no acá. Porque es que el teorema de Pitágoras aplica para ciertos tipos de triángulos, no para todos. Este triángulo no te va a cumplir el teorema de Pitágoras. Tiene que tener una característica en especial. Creo que Sofía ya le pegó. Creo que Sofía ya la encontró. Gracias, profe. Les voy a leer lo que dice Sofía. Dice, al sumar los lados de esta figura, profe, ninguna da el valor del otro lado. O sea, siempre se pasa. Miren la conjetura que está diciendo Sofía.
que si yo sumo, por ejemplo, 7.03 con 7.32, me da mayor que este de acá, ¿cierto? Pero si yo cojo cualquier otro lado, por ejemplo, 11 más 7 me da mayor que el otro, o 11 más 7 me da mayor que el otro. Esa es la conjetura de Sofía, que si yo sumo cualquiera de los lados, cualquiera de los dos lados, siempre me va a dar mayor que el otro. ¿Listo? Entonces voy a moverla con otro valor de lados, a ver si también se cumple. Si cuando yo sumo 2 me da mayor que el otro, voy a mover esta vaina para allá, para acá, por acá. Y listo. Sofía, comprueba tu teoría a ver si aquí también se cumple. Si al sumar los dos da mayor que el otro. Y ahorita hago lo que usted dice, Juan David y David. Pero espérense, miremos la de Sofía. Exactamente, Miguel. Usted acabó de decir lo mismo que dijo Sofía. Compruébelo. Y ahorita miramos lo de las alturas. Sí, profe, igual si yo sumo 10,08 más 16,82 se pasa el valor que quiero encontrar en el otro lado. Y si sumo 16 y 15 también se pasa el valor que quiero encontrar en 10,08. Bueno, entonces para que nos rinda un poquito, porque se nos va a acabar la clase y son otros dos teoremas, vamos a cerrarlo acá. Efectivamente lo que nos dice Sofía, efectivamente lo que nos dice, creo que fue Miguel, si nosotros cogemos dos lados cualquiera en un triángulo, en cualquier triángulo, aquí no hago referencia a que sea un triángulo de alguna característica o de algún tipo en especial. Si yo sumo las medidas de dos lados de un triángulo, siempre, siempre la medida del triángulo va a ser mayor, la medida de la suma de los dos lados va a ser mayor que el otro lado. Eso nosotros lo llamamos en matemáticas la desigualdad triangular. Si alguna vez alguien les dice, oiga, pinten un triángulo de medida de lados 3, de lados 4 y de lados 11, que mida así, ¿ustedes qué dirían? Que un lado mida 3, que el otro mida 4 y que el otro mida 11. ¿Qué dirían? No sé, yo primero tomaría el punto. ¿Qué dirían de un triángulo si yo les dijera, pinten un triángulo que mida 3, en un lado 3, en el otro 4 y en el otro 11? ¿Qué tendrían que decir? ¿Cumple la condición que acabamos de ver? Por ejemplo, 4 más 11 es mayor que 3. Sí, Sí profe, lo cumple. Pero 11, 3 y 4. pero 3 y 4 no es pero mayor que 4, 11. 3 y 4 no. Entonces, este triángulo con estas medidas es imposible de hacer. Uno no lo puede dibujar. Para que ustedes puedan dibujar cualquier triángulo debe cumplirse esa desigualdad, que la suma de dos lados sea mayor que la del otro, siempre. Si no, entonces el triángulo no se va a poder dibujar. Entonces tienen que tener eso en cuenta cuando les pidan dibujar triángulos. Eso va a ocurrir muy seguido, que les dan resultados de triángulos donde la suma de dos lados dé más pequeño que el otro. Entonces ahí sus valores están mal. Entonces ese triángulo no existe, este como tal no existe. Vean que yo podría dibujar un triángulo, les voy a mostrar cómo. Si a mí me dan valores, yo podría dibujar cualquier triángulo, desde que cumpla la desigualdad triangular. Si no la cumple, no podría dibujar el triángulo. Entonces les voy a mostrar. Por ejemplo, a mí me dan valores de triángulo, por ejemplo, que mida 3, 5, 3 más 5 da 8, entonces este tiene que ser menor. Y 7. 7 más 5 da 12, mayor que 3. Cumple. 7 más 3 da 10, mayor que 5. Bien. Y 3 más 5, 8, mayor que 7. Cumple. O sea, este triángulo sí lo podría dibujar. Triángulo de medidas 3, 5, 7. ¿Uno cómo hace para dibujar un triángulo de esa manera? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dibujar un segmento. Voy a dibujar un segmento que tenga la medida de alguno de esos valores, digamos 3. Entonces voy a dibujar, ¿cómo hago acá? Segmento de longitud, aquí. Les voy a pintar aquí un segmento de longitud 7. Ok.
Entonces ahí está el segmento de longitud 7, ¿cierto? Ahí yo ya lo pinté. Ahora tengo que dibujar un segmento que mida 3, voy a arrancar desde el D o desde la E, y otro segmento en el otro punto que mida 5, y mirar dónde se encuentran, y ahí formo mi triángulo. Para hacer eso, yo con el compás hago una circunferencia que tenga esa medida, que tenga medida 3, entonces voy a hacer una circunferencia centrada acá y que tenga radio 3. Ahí quedó, ¿cierto? Todos los puntos de la circunferencia se encuentran a una distancia 3 del centro, o sea, de D. ¿Listo? Entonces, cualquier punto que yo escoja de la circunferencia puede servirme para el triángulo por ahora, porque está a distancia 3. Por ejemplo, si yo escogiera este punto acá, pues de aquí a acá mide 3. O si yo escogiera este punto acá, de aquí a aquí mide 3. Entonces me serviría por ahora. Pero no me sirven todos porque yo necesito también que el otro punto esté a 7. Entonces, ¿cómo lo hago? Desde el otro punto que encontré allá, circunferencia, centro, radio, pincho acá y le digo ahora hágame una circunferencia de radio 7. 5, profe. Eso 5, qué pena. Profe, qué pena interrumpirlo, es que lo que pasa es que mi compañero Brian hasta ahora tiene internet y era para ver si no le decías la contraseña de la asistencia para él ponerla, por favor. Cuadrado. Acuérdate que era la palabra cuadrado. Entonces vean lo que hice. ¿Qué hice yo acá? En este punto, hice una circunferencia de radio 3. O sea, todos los puntos de la circunferencia, todos estos, se encuentran a una distancia 3 del centro. Y todos estos puntos de acá se encuentran a una distancia 5 de este centro de acá. Entonces va a haber un punto o un par de puntos en particular que cumplen las dos condiciones, que se encuentran al mismo tiempo a distancia 3 de D y al mismo tiempo a distancia 5 de E. ¿Cuáles son esos puntos? Este de acá y este de acá. Entonces, si yo hago mi triángulo, si yo cojo y construyo mi triángulo, ¿cómo lo voy a construir? Poniendo ese punto acá. Por ejemplo, aquí voy a coger el de arriba, no voy a coger el de abajo por ahora. Voy a coger el de arriba nada más. Si yo cojo mi punto ahí y hago mi segmento de D a F y de E a F, ese triángulo que yo acabé de dibujar cumple las características de esta medida. Este lado grandote mide 7, porque primero lo pinté de medida 7. Hice el segmento de medida 7, eso lo hago con la regla. Después hice dos segmentos, dos circunferencias. Una circunferencia centrada en este punto, que midiera de radio 3, y después otra circunferencia centrada en este punto que midiera de radio 5. Y donde se corten las dos circunferencias, pues ahí pongo el otro punto del triángulo, acá. Y ahí me estoy asegurando que este lado mida 7, porque ese fue el primero que yo pinté con la regla, que este mida 3, porque pues hice la circunferencia de tal forma que midiera 3, y que este mida 5, porque hice la circunferencia que midiera radio 5. Entonces ahí pude construir un triángulo que tiene estas medidas. La otra clase, muchachos, yo les voy a poner a construir triángulos, ¿listo? Entonces, para que por favor vayan analizando su compás y su regla, porque las vamos a necesitar. ¿Listo? Bueno, si yo les pongo a dibujar un triángulo, les voy a mostrar. Voy a borrar ese. Chun, 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 me voy a devolver. Si me devuelvo. Entonces, devuelvo. Si yo los pongo a dibujar un triángulo, por ejemplo, de medidas 3, 4 y 9. Entonces, vean lo que va a ocurrir. Voy a pintar primero el segmento grande, el de 9. Les voy a pintar aquí. Nosotros ya sabemos por la conjetura que hicieron ustedes que no se puede, pero les voy a mostrar por qué no se puede. Primero pinto el segmento de longitud 9. Ok, aquí está. Ahora voy a hacer las circunferencias. Entonces, aquí la hago
que tenga radio 3 y aquí le hago que tenga radio 4. Y si se dan cuenta, no hay ningún punto en donde se corten las dos circunferencias. Por esta razón es que no puede, es necesario que la suma de dos lados del triángulo siempre dé mayor que el otro lado del triángulo. O si no, no vamos a poder dibujarlo. Este es un triángulo imposible de dibujar. Este es imposible de dibujar. ¿Lo ven? Entonces, esa conjetura que hoy nos mostró Sofía y creo que Miguel, tienen que tenerla clara. Siempre, para cualquier triángulo, esto es para todos los triángulos, así sea la forma del triángulo del tipo que sea, siempre la suma de dos lados del triángulo tiene que dar mayor que el otro lado. Y si no da mayor, es un triángulo imposible de hacer. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, vamos a saltar a otro triángulo. Vamos a saltar a otra cosa. Vamos a ver. Listo. Tengo mi triángulo. Ahora voy a borrar las medidas. Las medidas no me van a importar de los lados, ¿no? Esta seguramente ustedes sí se la saben de memoria. Ahora voy a borrar las medidas de los lados y me voy a preocupar es por las medidas de los ángulos. Ya no voy a mirar lados, sino voy a mirar ángulos. Eso los voy a pintar. GeoGebra me hace este tipo de cosas muy bonito. Voy a colocar la medida de los ángulos. Mire, aquí dándole ángulo, él me la mide. ¿Cómo hago en GeoGebra? Yo toco este punto primero, este punto después, ya he tocado dos puntos y el segundo fue A, y este punto después. Y él me da la medida del segundo punto que toqué, o sea, el ángulo A. Entonces, la medida de este ángulo en este momento es de 68.8. ¿Listo? Pero voy a colocar la medida de los tres. ¿Listo? Entonces toco. Ah, mira, triste. Entonces toco este, segundo y tercero. Y me da la medida de B. Y primero, segundo y tercero. Y me da la medida del ángulo C allá. ¿Listo? Este es el ángulo B, este es el ángulo alfa, y este es el ángulo gamma o C. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la medida de los lados. Yo sé que no es tan fácil, muchachos, conjeturar. Yo sé que es difícil, porque ustedes siempre, los profes, les han dicho todo, y yo no les digo todo. Ustedes son los que tienen que decirme. Van a intentarlo, aunque este ya se lo saben ustedes de memoria. Van a intentarlo. Van a mirar relaciones entre esas tres medidas. Van a mirar si, por ejemplo, dos de ellas dan la otra, o si dos de ellas dan mayor que la otra, o si, bueno, ustedes esta casi siempre se la saben. Pero entonces van a tratar de conjeturar esta, y después yo muevo el triángulo, lo convierto en otro triángulo de otro tipo, a ver si la conjetura se mantiene o no. ¿Listo? Inténtenlo, por favor. Sí, Sebastián. ¿Ya lo comprobó con esas medidas? Solo lo voy a comprobar. Listo. Ahorita lo movemos a ver si con otras medidas también funciona. Es que como les digo, este es más fácil porque este sí lo han trabajado mucho. Miguel, lo mismo que hizo con los lados, hágalo, pero ahora con la medida de los ángulos, a ver qué ocurre. Listo.
Isabela me acaba de decir que las medidas de todos los ángulos son menores de 90. Voy a mover este triángulo y de una vez para que la otra persona que dio su conjetura lo pruebe. Voy a mover este triángulo a ver si se mantiene esa conjetura de Isabela, que todos son menores de 90. Mira, Isabela, te mostré un contraejemplo. Al mover este triángulo, ya hay un ángulo que es mayor de 90, míralo, este de acá. Lo que hizo Isabela es lo que yo espero que todos ustedes siempre hagan, que den ideas, den ideas, den ideas. El hecho de que se equivoquen, créanme, que es la mejor manera de aprender matemáticas. Cuando uno da conjeturas y no le funcionan y uno se da cuenta de que no funcionan, ahí es donde realmente es el verdadero aprendizaje. Cuando uno repite y esperando que todo quede perfecto, ahí es donde uno no aprende. Uno tiene que equivocarse. Profe, yo ya envié el mío. ¿Está bien o mal? David, Sí. David y Esteban, sí. Esa es la conclusión, David y Esteban. ¿Listo? Profe, yo encontré otra, pero no sé si esté bien. Ya la miro, ya te la miro. Vale. Compruébenla con lo que acabé de mover, los que ya les dije que sí. Compruébenla con estas nuevas medidas, a ver. Sí, profe, sí, cumple. Ah, bueno, Juan, lo que usted acaba de decir es otra forma de decirlo. Lo que dijo David y lo que dijo Esteban y lo que dijo Sebastián, es otra forma de decirlo usted, lo que usted está diciendo. Y ahorita miramos por qué son equivalentes. Pero pues ahí hay un número en especial que aparece, ¿cierto? Venga, miremos la de Cristina. No lo entiendo, a ver si entiendo qué es lo que quiere decir Cristina. Es que es súper extraño, pero me dio. ¿Y con esto nuevo también te dio? Espérate, miro y te digo. Profe, el mío es más como normalito y obvio. Exactamente, Esteban, eso es. Eso es. Miguel, mire que lo que usted está diciendo es, es la primera parte para llegar a la conjetura general. Yo estoy casi seguro que los que ya me dieron la conjetura general lo dicen porque ya se la sabían. Pero una de las cosas que uno observa, que cuando uno empieza a mover esto es lo que usted está haciendo. Bueno, aquí alguien me dijo otra cosa y no le puse atención, que me decía que, espera a ver, que jamás habrán dos ángulos con más de 90 grados. Y sí, es verdad, porque es que mire, por ejemplo, si yo tengo aquí este ángulo en B de 90 grados, mírenlo aquí, de 90 grados. Aquí el de B, este ángulo de acá tiene 90 grados. Y si yo quisiera hacer el de acá, que también midiera 90 grados, pues me va a formar aquí es un rectángulo, no un triángulo, ¿cierto? Entonces es imposible que un triángulo tenga 90 grados aquí y 90 grados acá. Necesita necesariamente, si este es de 90, el de aquí ser menor de 90, para que se tuerza un poquitico allá y algún día se pueda encontrar con este lado. Pero si es de 90 nunca se van a encontrar porque estas dos líneas serían paralelas y nunca se encontrarían. Y si es mayor de 90, pues peor, porque coges para el otro lado. Entonces, esa relación que me acabó de decir él es importante en un triángulo. Saber que máximo va a haber un ángulo 90. Si ya hay dos, ya se fregó. Pero ahora quiero retomar lo que estaba diciendo creo que Miguel. Creo que lo de Profe, Miguel. lo que te dije, la mía sirve, pero solo para, digamos, cuando los triángulos no tienen ángulos mayores de 90, ¿sí? Ah, bueno, entonces, cuando uno hace una conjetura, uno tiene que tratar de que se cumpla para todos. Pero pues hay conjeturas con restricciones. Listo, por ejemplo, podemos decir, bueno, entonces vamos a hacer esta conjetura solo para triángulos rectángulos, por decir algo.
o vamos a hacer esta conjetura solamente para triángulos obtusángulos. ¿Listo? Eso es lo que uno puede plantear. Aquí estoy tratando de buscar una conjetura para todo tipo de triángulos. Bueno, entonces, miren, voy a tratar de seguir lo que me está diciendo aquí Miguel, que él me dice, oiga, mire el ángulo aquí en C. El ángulo aquí en C mide 112, pero mire las medidas de B y de A, son como pequeñitos, ¿no? A medida que va creciendo el ángulo en C, ¿qué va pasando con las medidas de B y de A? Se van reduciendo. Se van reduciendo, ¿cierto? ¿Será que hay un límite hasta el cual yo podré llegar? Hasta el llano, ¿no? Porque si yo llego hasta el ángulo de llano, al ángulo de 180, pues eso me queda una sola línea. Aquí yo voy a pasar, cuando yo pase este punto C para el otro lado, aquí las medidas me van a cambiar porque voy a empezar a medirme ángulos por fuera y esto ya es otra cosa. Entonces no lo voy a tener en cuenta, ¿listo? Esto que está ahí no lo tengo en cuenta, solamente estoy midiendo ángulos adentro. Pero entonces, yo no sé el que nombró el ángulo llano, ya nos puso como un límite. El límite de eso es llegar al ángulo llano, porque el ángulo llano es el que se me vuelve de 180 grados y es una línea ahí. Pero miren las medidas. Mire, si aquí hay 172, y aquí hay 3, y aquí hay 3, 172, 3 y 3, pues ya pueden ustedes empezar a mirar, oiga, cómo se relacionan esas tres con ese ángulo que ustedes dijeron. Ya varios me lo habían dicho, ya varios me lo escribieron y varios se lo saben. Pero miren la relación que hay. Y esa relación tiene que ver con esa línea que me nombraron ahorita, con el ángulo llano. Voy a mirar a ver qué más me están escribiendo, a ver. Ah, mire que Miguel me está diciendo, ese es Isabela, muy bien. Mire que Miguel me está diciendo que llega como un límite hasta el ángulo de 2 grados. Pero ¿será que yo no puedo hacer un ángulo de 1 grado? Venga, a ver. Mire que ya pasé del 2, ya por arriba mide 1 punto algo, 1.19. Mire, 0.35. 0.35 arriba y 0,4. Eso es un triángulo. Pues es un triángulo que, pues dibujarlo a mano debe ser muy fregado, porque pues como uno mide un ángulo de 0 grados, 0.35 grados, 0.4 grados, pero se puede hacer. ¿Listo? Desde que sea mayor que 0 se debe poder hacer. Pero siga mirando los valores. ¿Qué relación hay entre ellos? 3. Ya varios ya me lo dijeron, Isabela, ya me lo dijo Juan David. Juan David me lo dijo de otra forma, pero igual lo dijo. También ya me lo dijo Esteban. Ya varios lo han dicho. Miren la relación que hay entre esos tres. Ahí cuando está así chiquitico se ve más claramente. Entonces, Miguel, ya vimos que el límite no era grado 2, puede ser más chiquitico. El límite va a ser 0, porque ya en 0 sí ya esa vaina me da una línea y ya no se me forma un triángulo. Pero puede ser mayor que 0, mire, 0.3, podría ser 0.1, 0.001. Es que sería muy difícil, muy harto de dibujar, pero que se puede. Se puede, se puede. Tocaría con herramientas de mucha precisión, pero que se puede, se puede. Bueno, ya muchos me lo dijeron. Y necesito cerrar acá para que lo vean. ¿Qué pasaría si yo cojo esos tres valores? Si pueden medir lo mismo en los dos lados, James, es lo que nosotros llamamos un triángulo isósceles. Lo que pasa es que pues a mí me queda difícil, pues aquí ya mide 0.35, aquí 0.4. Uy, madre, es difícil moverlo para que midan lo mismo. Pero sí, claro que sí puedes medir a ambos en los dos lados. Bueno, entonces, como ya vamos a acabar, necesito cerrar acá y terminar por lo menos con esta conjetura. Si yo cojo este ángulo y este ángulo y este ángulo, yo me doy cuenta que todos se van acercando. Si yo hago estos cada vez más pequeñitos, este se va acercando a cierto número. ¿A cuál número? Contéstemelo aquí hablando, por favor. 180. Entonces, ese ángulo va a ser el límite de mis tres ángulos. Si yo cojo esto que está acá y lo junto con este de acá y lo junto con este de acá, efectivamente me va a dar 180 grados.
Pero eso no ocurre solamente con esto, es cuando yo lo estoy torciendo acá y dejándolo muy chiquitico. Ocurre aquí también. Hagan la suma y verá. Aquí por encima, 60 más 40 da 100. Más 70, 170. Más 6, más 1, más 2, me da 180. Entonces vean que cuando yo sume los tres ángulos de un triángulo, de cualquiera, porque yo lo estoy moviendo como quiera, si yo sumo los tres ángulos de un triángulo, el resultado siempre me va a dar igual, siempre, 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 sin importar cuál sea el triángulo. Ah, bueno, estoy hablando de un triángulo en el plano, ¿no? Porque es que uno puede encontrar triángulos en otros lugares, no en el plano, sino por ejemplo en una esfera, y allá las cosas cambian. Pero si yo lo miro en el plano, aquí en un plano, aquí en algo totalmente planito, si yo sumo los ángulos de un triángulo, el resultado siempre me va a dar igual, es una invariante, nunca cambia. ¿Y el resultado cuánto es que me da? ¿Sumado cuánto dan? 180. 180. Miren cómo lo dijo Juan David, que Juan David lo dijo diferente. Si yo a 180 le resto este, me va a dar la suma de estos dos. Pero es la misma vaina, que si yo sumo el ángulo A más el B más el C, me da 180. Pero yo puedo pensar en que si yo sumo A más B, me da 180 menos el C. ¿Listo? Esto es en grados, ¿no? Entonces, eso siempre va a ocurrir. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo necesito que en su cuaderno quede claros esos dos teoremas hoy. Primero, hablando de medidas, la suma de las medidas de dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor que la otra. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. Y con eso terminamos hoy, muchachos. ¿Listo? Nos falta otro teorema que es el más importante y lo haremos la otra clase. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Se les quiere Nos Profe, mucho. vemos. gracias. Hasta luego, profe. Descansen, chao. Gracias, Nos profe, vemos. igualmente. No, Juiciosos. profe. Ya sabía, Sofía, ya sabía, pero tenía que terminar. Chaos.